Saludos, soy Luisana Rojas y hoy les voy a hablar sobre Hans Eysenck. Eysenck es un psicólogo reconocido por su teoría de los factores de la personalidad, en la cual defiende y demuestra que la personalidad es fuertemente influenciada o determinada por tres factores: la extraversión, el psicoticismo y el neuroticismo. Eysenck realiza sus estudios a través de mediciones de la personalidad principalmente influenciadas por los test. Crea 4 test, los cuales son progresivos unos de otros. En la medida que iba probando uno y encontraba debilidades, desarrollaba el siguiente. El primer test que Eysenck desarrolla es el test de la personalidad de Muley, una universidad en la que él trabajaba. Este test se basaba principalmente en la correlación de los factores de extraversión y neuroticismo. Aunque este le dio grandes respuestas a Eysenck sobre la personalidad, le generaba inconveniente que era solo podía estudiar la personalidad bajo la correlación de estas dos variables, por lo que desarrolla el test de la personalidad de Eysenck, el primer test con su nombre, el cual es abreviado como EPI por Inventory. En este test él logra estudiar las variables tanto juntas como por separado, la extraversión y el neuroticismo, y le agrega un tercer elemento que es el de la mentira. Con este test él logra medir la fiabilidad de los datos que arrojaban sus encuestas o sus tests para saber los niveles de falsedad en las respuestas. Luego genera un tercer test que es el EPQ, el cual va principalmente desarrollado para también poder ser aplicado en niños entre 7 y 16 años, generando como resultado final un cuarto test que igualmente es un EPQ pero a 2 escalas, el cual permite que sea aplicado tanto en adultos como en niños, permitiéndole a Eysenck estudiar la personalidad a mayores rasgos, porque puede estudiarlo en niños y en adultos. Eysenck era principal defensor de la personalidad influenciada a través de los rasgos biológicos del ser humano, más que del entorno. Él consideraba que nuestra conducta y nuestra personalidad era 3/4 partes influenciadas por nuestras bases biológicas y 1/4 por el entorno. Es por esto que desarrolla un esquema en el que la extraversión, el psicoticismo y el neuroticismo son el eje central y coloca como polos interlineados con él a los factores como biológicos como ADN y la actividad del sistema límbico y los condicionantes y la sociabilización. Para Eysenck, el ADN y el sistema límbico eran antecedentes lejanos y cercanos de la personalidad, generando determinismo en la conducta de los individuos, mientras que la sociabilización y los condicionantes del ambiente eran consecuencia lejana y cercana de la personalidad como tal. Eysenck considera que a través del desarrollo de la personalidad era posible predecir incluso patologías. Es por esto que Eysenck considera que la personalidad es fuerte influenciadora sobre la conducta y que no podemos estudiar la conducta sin tomar en cuenta los 3 rasgos de personalidad característicos de su teoría, que son la extraversión, el psicoticismo y el neuroticismo. Dependiendo de la personalidad desarrollada por el individuo, podíamos predecir qué conducta o cuál comportamiento iba a desarrollar esa persona a lo largo de las situaciones que se le presentaran en su vida, las decisiones que podía tomar, porque iba a estar influenciado. Asimismo, lo consideraba con las enfermedades. Él creía que de acuerdo a la personalidad del individuo era posible definir
si esta persona iba a padecer de una enfermedad o no. Consideraba que incluso la personalidad era un factor aún más determinante que el entorno, entendido como sustancias que se podía meter el individuo. Un ejemplo que utilizaba para hacerlo más gráfico era el tabaco. O sea, él consideraba que más allá de que el tabaco fuera influenciador en el cáncer, él consideraba que era posible predecir si una persona iba a tener cáncer o no, de acuerdo a la personalidad de la misma. Si la persona consumía tabaco y su personalidad era propensa al estrés, a un ritmo mucho más rápido, entonces era más propensa a vivir el cáncer o a sufrir de enfermedades cardiovasculares que una que tuviese un ritmo un poco más tranquilo, más apacible. Entonces, de acuerdo a esto, él consideraba que más allá de la exposición al entorno o las sustancias del entorno que sufría el individuo, las posibilidades de sufrir una enfermedad o no estaban fuertemente influenciadas por su carácter genético, por su composición biológica y por su personalidad. O sea, creía fuertemente en la influencia de los factores psicofisiológicos en el individuo. Asimismo, tenemos la biología de los rasgos, en la que Eysenck hace estudios y demuestra que los rasgos de los individuos son fuertemente influenciados por sus caracteres hereditarios, genéticos y biológicos. Hace unas pruebas a nivel de regiones mundiales, de distintas regiones y distintas culturas, en las que logra demostrar que indiferentemente del entorno en el que se encuentre, país, continente o región, si las personas eran de un tipo de personalidad específica, pues sus rasgos de comportamiento, personalidad y conducta iban a estar fuertemente influenciados por su carácter biológico de personalidad, extraversión, psicoticismo o neuroticismo, más allá del entorno en el que se desenvolvían, quedando en evidencia que indiferentemente de la cultura en la que se desarrollaban las personas, pues si eran extravertidas, probablemente iban a tener conductas similares, indiferentemente de su entorno. Asimismo, hace una prueba bastante determinante con hermanos, en los que prueba o hace estudios con gemelos que son nacidos bajo una biología bastante similar y una genética muy parecida, y hermanos de un mismo género, de un mismo tipo de personalidad, en el que se desenvuelven en un entorno muy similar, y descubre que estos gemelos que venían de unas características biológicas más arraigadas, pues tendían a desarrollar una personalidad y una conducta más parecida que hermanos que estaban en entornos muy iguales, muy parecidos. Aún así, la conducta de estos hermanos era distinta, o sea, podía repelar, mientras que generalmente la de los gemelos era muy parecida, dando fuerza al carácter biológico o a la influencia biológica expresada y teorizada por Eysenck. Asimismo, tenemos en las críticas son principalmente en las críticas, lo primero que se evalúa es si las teorías son comprobables, si son refutables, si son armónicas, y la mayoría de los trabajos realizados por Eysenck fueron teorizados y fueron probados
bajo método científico que permitía a estas teorías hacerlas refutables, hacerlas que se confrontaran entre sí, hacerlas simplificadas, simples, y esto pues permitía que la teoría de Eysenck fuera bastante confiable, sirviendo como marco teórico para otros científicos y para el desarrollo de nuevas teorías de la personalidad afianzadas en estos tres factores que Eysenck desarrolló como los factores principales de la personalidad de los individuos. Agradecidas por su atención y esperando que haya quedado bastante clara la información sobre el aporte de Eysenck en la psicología, me despido, Luisana Rojas. Hasta luego.